Buen día. Hoy estamos con Mónica Villalba, directora de la Escuela de Memoria Celular Naraya Nacer de Lomas de Zamora. Bueno, Mónica nos va a contar un poquito, nos va a informar y contar y compartir de qué se trata memoria celular, el método cuántico. Gracias ante todo por venir. Mi nombre es Cecilia, soy facilitadora también de memoria celular de esta escuela. Bueno, bienvenida a compartir este ratito juntas. Gracias a vos. Mónica, quería preguntarte un poquito, ¿qué es memoria celular método cuántico? Ok. Podríamos decir que es un camino de autoconocimiento, de evolución, de expansión de la conciencia. Este método se va a nutrir de ciencias como la física cuántica, vamos a ver medicina tradicional china, filosofía védica, psicología, kinesiología aplicada, vamos a ver también técnicas de programación neurolingüística, vamos a ver la importancia de lo que es el campo epigenético y el campo morfogenético y cómo esto va impactando en esta construcción de la misma conciencia. Lo más importante es que el propósito del método cuántico es el despertar a la conciencia de unidad, digamos. La reunión exquisita de todas estas ciencias tiene un único objetivo que es ese, el poder evolucionar en un plano de unidad. Bien, muchas gracias. ¿Qué significa, Moni, vos has mencionado esto de preguntarle al cuerpo? ¿Qué significa esto en este método cuántico? Bien. Una de las herramientas más importantes del método cuántico es el testeo muscular de precisión. Es una técnica de kinesiología aplicada que permite acceder al plano inconsciente. Nosotros somos... ¿De qué manera? Exacto. Nosotros somos un ser construido por un aspecto consciente, que esto es el 10%, ¿no? El 10% accedemos a este plano consciente, el 90% es inconsciente. El testeo muscular, que es esta técnica de kinesiología aplicada, me permite a mí acceder a ese banco, digamos, del plano más inconsciente. Lacan diría, es ese saber no sabido, en palabras de Lacan. En el testeo muscular vamos a tomar conciencia y vamos a acceder a ese saber no sabido. El testeo muscular es un lenguaje corporal. Bien, quiere decir entonces que en el cotidiano estamos el 90% del tiempo actuando de manera inconsciente, sin saber que lo hacemos, digamos. Es lo que se nombraría un estado hipnótico, ¿sí? Es decir, en mi vida diaria, desde este estado hipnótico voy viviendo experiencias, percibiendo experiencias que van de alguna forma a estar determinados también por algunos programas. Este estado hipnótico hace que el 90% del tiempo no nos demos cuenta de qué es lo que está sucediendo. Entonces, el testeo muscular nos permite ingresar a ese aspecto que todavía no es consciente. Digo, es consciente en el inconsciente. Por eso Lacan habla de este saber no sabido, ¿no? Una parte de tu cuerpo lo sabe, pero necesitamos que esa información acceda a la conciencia. Y esto se logra gracias a memoria celular y método cuántico. El método cuántico tiene mucho de poder vivir este inconsciente, porque trabajamos muchísimo desde el cuerpo, no es algo teórico, no se maneja en planos de una información o una lectura, que eso obviamente está porque nos estamos nutriendo de eso, pero cómo eso es vivido desde tu cuerpo. Una teoría no va a ser vivida de la misma forma en todas las personas, eso va a depender de su mapa. Y de cada ser. Exactamente. Moni, vos nos hablaste de conciencia de unidad. ¿A qué te referís con eso? Bien. El ser puede vivir de dos formas. Uno es conectado a la conciencia de unidad o desvinculado de la conciencia de unidad en un estado egoico individualista. Un ser que se siente separado de su fuente, que está como separado de su esencia, desde este estado egoico, es un ser que va a vivir de alguna manera dividido, es decir, va a generar un plano dual de la conciencia. Esa división que está dentro de él la va a proyectar afuera. Quiere decir que como él ya se encuentra dividido por dentro, así va a vivir afuera su experiencia. Ejemplo gráfico de esto.
Una persona desvinculada de su conciencia de unidad va a estar etiquetando, enjuiciando, criticando. Va a empezar a desarrollar un estado de insensibilidad, de apatía, de mucha carencia, la carencia en todos los planos, ¿no? Va a haber desidia también. Es un ser que realmente va a proyectar esa división por fuera. Toda esa crítica, cuestionamiento, juzgamiento no es más que la proyección de su propia sombra. Un ser que logra reconectarse, que logra volver a ese estado de unidad, va a prevalecer en un estado amoroso, donde el amor ya no es una emoción, sino que es un estado, es un bello estado de la conciencia. Un ser reconectado va a vivir siempre en la abundancia en todos los planos que esto implique, ¿no? No estamos hablando solo de una abundancia material, que eso es importante porque el espíritu está materializado y debe vivir esa abundancia, sino una abundancia desde la inteligencia, una abundancia desde los vínculos. Va a ser una persona que va a estar rodeada de personas amorosas, porque como es adentro es afuera. Y lo que va a hacer sobre todo es volver a lo que Gurdjieff llamó la conciencia del sí mismo o el sí mismo de Jung, ¿no? Es salir de este estado egoico y volver a esa esencia, a ese self. Es decir, uno nace, se estructura en un ego porque es necesario, te da una forma, te da una estructura, pero llega un momento que Jung lo explica en este proceso de individuación, donde uno empieza a darse cuenta que todo eso que estuvo caminando, en realidad lo alejó de su esencia. Quiere decir que en algún momento fuimos uno. Al momento de la concepción sos esa unidad, ¿sí? Luego a lo largo del proceso de domesticación, el proceso de la cultura, digamos, del ambiente, hay un montón de movimientos que van empezando a impactar en esa conciencia de unidad y donde uno empieza a desarrollar el ego como un medio adaptativo, ¿sí? El ego es parte de esa adaptación. Pero en un momento de nuestra vida donde siempre cumplimos con lo que se esperaba de nosotros, siempre hicimos lo que se esperaba, cumplimos con todos esos mandatos, nos damos cuenta que estamos vacíos. Y es ahí donde empieza esta proyección de la sombra, empiezo a encontrarme con aquellas cosas que fui de alguna manera reprimiendo a lo largo de mi historia. Cuando hablo de la sombra no hablo solo en aspectos negativos, la sombra es un conjunto. A veces es una creatividad muy grande que hemos reprimido porque nos dijeron que, no sé, el arte no nos iba a llevar a ningún lado, por ejemplo. ¿Cuántas veces he escuchado eso? O la música, ¿no? Con eso no vas a llegar a ningún lado. Y quizás tenemos un don muy preciado ahí. Y en algún momento de la historia donde vos te diste cuenta que ya cumpliste con todo, menos con vos, aparece este acercamiento, ¿no? Hay una crisis seguramente. Y en esa crisis uno empieza a encontrarse con esa esencia que estaba dormida, ¿no? Y esto es lo que hace el método cuántico, ¿no? Da herramientas para comprender ese aspecto de la represión y vivirlo de una manera saludable. Es encontrarte con esa esencia desde un lugar saludable y construir desde esta conciencia. Una persona separada desde esta dualidad que crea, siente que lo que hace, lo que piensa o lo que no hace, no impacta más que a él, ¿no? Es porque tiene esta idea de que está dividido, es decir, no sé, un incendio en el Amazonas no tiene nada que ver conmigo. Y en un punto sí, ¿no? Porque hay una insensibilidad que vamos desarrollando en nuestra conciencia y va impactando en la conciencia colectiva. Un ser unido a esa conciencia de unidad entiende que todo pensamiento, acción, palabra, sentimiento está impactando en esta gran conciencia. Entonces lo que hace es que se vuelva responsable. Al volverse responsable empieza a modificar y esta conciencia se va expandiendo de una manera más sabia y más sensible, más empática, en definitiva amorosa. Tengo una preguntita más para hacerte, Moni, ampliando un poquito lo que nos habías hecho en algunas entregas anteriores, ¿no? En algunos otros de tus videos. Vos nos habías mencionado que los pilares del método cuántico son estados de conciencia, procesos y despertares, ¿verdad? Exacto. ¿Y a qué se refieren? Bien. Esta triangulación lo que va a permitir es justamente el cambio de la conciencia. Estados de conciencia es justamente hacer consciente
que este conflicto por el cual vos venís tiene, digamos, de alguna manera, una información previa. Cuando un paciente viene a la consulta, viene con un motivo. Ese motivo es la identificación con el conflicto. Nadie viene desde un aspecto positivo, en realidad vienen con esa identificación, ese conflicto. Estados de conciencia es primero hacer consciente de ese conflicto. Nosotros habíamos hablado del testeo muscular como una herramienta de acceso y mediante esa herramienta y procesos de indagación lo que hacemos es encontrar cuál es esa programación condicionante. ¿Sí? Quiere decir que ese conflicto que estás viviendo está respondiendo a una programación. El tema es que la persona no sabe que lo sabe. Volvemos otra vez a lo mismo. Desconoce conscientemente. El inconsciente lo tiene clarísimo. ¿Sí? Para algo lo está haciendo. ¿Sí? Siempre el inconsciente está ganando algo en ese comportamiento, en esa acción, en ese síntoma, ¿no? Como el cuerpo habla. ¿Quiere decir que detrás de un síntoma hay una ganancia? Sí. El tema es hacerlo consciente. Es muy buena esta pregunta porque uno a veces quiere entender el inconsciente con la lógica del consciente y está totalmente alejado, porque el inconsciente no tiene lógica. Desde el consciente nadie va a querer enfermarse. ¿Quién va a querer enfermarse? Ahora, ¿qué está ganando el inconsciente detrás de ese síntoma? Algo está ganando. Y esto es lo que tenemos que descubrir en este estado de conciencia. Es decir, yo hago consciente que este conflicto o que este síntoma que estoy teniendo en este momento viene a mi vida para algo. Es una oportunidad para algo. Claro, es una manera de vivir la enfermedad como una oportunidad. Exacto. La expansión de la conciencia hace que ni siquiera vos nombres que estás enfermo. Wow. Cuando uno se nombra enfermo está poniendo todo su ser, ¿no? Y es muy importante entender que el cuerpo no enferma, sino que la mente enferma al cuerpo. En un estado de coherencia donde soy, hago y actúo en una misma línea, no hay conflicto, no hay síntoma. Esto sucede cuando estas instancias no se están poniendo de acuerdo. Entonces el cuerpo no tiene otra manera que contarlo que a través de un síntoma. Entonces el síntoma es el primer paso para ser consciente algo que el cuerpo no pudo contarlo de otra manera. Ahí es donde es tan importante este paso de la conciencia, ¿no? En estos programas condicionantes que vivimos, vamos a empezar a armar nuestro mapa emocional. Y es importante comprender de que estos programas fueron heredados desde tu ADN. Bien, ¿y procesos, Moni? ¿Habías nombrado procesos como parte de este método? La segunda herramienta es procesos. Procesos es la herramienta más importante del método cuántico. Y es donde se diferencia de otras disciplinas, porque es poder vivir esa teoría en el cuerpo. Es decir, hay mucha información que uno va accediendo a través de libros, uno estudia y se va enriqueciendo de ese saber. Ahora, lo que necesitamos es que el cuerpo se entere de ese saber. Por ejemplo, nosotros en la formación del método cuántico vamos a ver desde la física cuántica lo que se llama el entrelazamiento cuántico, que fue patentado por Einstein, Podolsky y Rosen, y que luego el físico irlandés John Bell demuestra este principio de no localidad. Vos me dirás, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando, Moni? Bien. Bell lo que demuestra es que dos partículas que se han unido al menos una sola vez permanecen unidas cuánticamente independientemente de la distancia. Quiere decir que dos partículas que solamente han, digamos, compartido su campo una sola vez, una siempre va a quedar impactando a la otra. Llevándolo al cotidiano, por ejemplo, mi mamá y yo tendríamos cosas en común, exacto, programas y demás. Exacto. Por ejemplo, algo muy simple. La madre percibe antes de que el hijo le manifieste que le duele la panza. ¿Cómo lo sabe? Porque hay una información kinestésica que el cuerpo da, ¿sí? Hay un estudio en la Universidad Nacional de Singapur donde se demuestra que este ADN está sostenido y entrelazado cuánticamente, lo que sería la doble hélice del ADN. Quiere decir que cuánticamente lo que le sucede a uno le sucede al otro.
Y ahí otra vez entramos en contacto con esto de la conciencia de unidad. Lo que al otro le pasa, de alguna forma también lo estoy viviendo yo, porque estamos entrelazados cuánticamente. Esto es muy teórico hasta ahora, vamos a verlo en una práctica. Hay un ejercicio que se hace en el método cuántico donde se va trabajando la conciencia del árbol, es decir, estas 7 generaciones que están de alguna manera impactando en tu ADN, en este principio de no localidad, porque ¿qué quiere decir? Quizás vos a tu 4ª generación no la conociste, pero no hace falta porque están entrelazadas cuánticamente. Digamos, hay un ADN que se fue transmitiendo de generación en generación y donde puede haber una programación de este ancestro que está inconscientemente en vos, ¿sí? Entonces, están entrelazados sin estar uno al lado del otro físicamente. Por eso hablamos de no localidad. Y donde en este ejercicio que hacemos podemos vivir kinestésicamente esa información. Vos podés vivir en tu cuerpo y sentir lo que esa generación vivió, sintió, percibió desde tu cuerpo. Eso es el proceso. Es una oportunidad inigualable de conciencia. De hecho, vos lo has vivido. Justamente te iba a comentar, ese es el proceso que hemos hecho desde la formación de abrazar al árbol. Exacto. La meditación del árbol. Exacto. Algo muy lindo que pasó en mi familia a partir de ese trabajo, ¿no?, cuántico que hemos hecho, es que, por ejemplo, un secreto familiar que había de parte de mi madre y de mi abuela, ¿no?, pudo decirse. Exacto. A partir de esa meditación que te lo he compartido, ¿no?, de todo ese trabajo que hemos hecho, este secreto que pesaba en el clan muy grande, ¿verdad?, se pudo decir, y fue una liberación tan grande, porque aparte la familia se enteró y pudo tener compasión de una situación que desconocían. Ahí entiendo un poco más lo del entrelazamiento cuántico al que estás hablando, ¿no? Exacto, esa es una experiencia tangible, vivida y de un gran impacto en la conciencia, porque digo, cómo a través de un trabajo que vos haces en tu cuerpo, vas moviendo 2 generaciones hacia arriba y se puede hablar de algo que no se hablaba. Exacto, mamá, abuela, bisabuela, y ahí seguimos, ¿no? Exacto. Del árbol. Y cómo solamente hacer consciente de ese hecho cambió la mirada hacia tu madre y hacia tu abuela, porque uno a partir de ese decir empieza a comprender por qué se comportaba o no se comportaba de tal forma. Entonces, este es el estado compasivo del que hablamos. Esta es la conciencia de unidad. Yo no estoy enjuiciando al otro, juzgando al otro por su comportamiento, sino que empiezo a entender a través de esta verdad que el cuerpo trae, que el otro hizo lo que pudo hacer de acuerdo a esa situación vivida. Entonces, esto trae mucha compasión. ¿A esto te referís, Moni, con despertares? Exacto. Despertares es el otro gran pilar de la herramienta cuántica. ¿Y por qué uno habla de despertar? Porque uno despierta aquello que desconocía. Y no tiene que ver solo con que me entero de lo que sucede, sino que me entero, lo puedo volver a resignificar en mi cuerpo y en mi historia y le doy un sentido. Empiezo a darle un sentido a eso que hasta ahora yo desconocía y que de alguna manera también me dividía del otro, ¿no? Porque si esto está en el medio, hay algo ahí que no me deja llegar. El despertar es no solo traer la conciencia de eso, sino expandir la conciencia otra vez, en un estado empático, en poder volver a recordar esa esencia con la que fuiste concebido, es volver a enamorarte de vos. Volver a ser uno. Volver a ser vos. Y va acompañado entonces este despertar también de una acción. Esto es fundamental porque el cuántico lo que trae siempre implícito es una acción. Digamos, la manera de encontrar algo que se instale es desde la acción. Yo puedo decir que quiero hacer algo, pero hasta que no lo hago, no lo hice. No hay un movimiento. No hay un movimiento. Si no hay un movimiento, esto no se genera, no se crea, ¿sí? Te voy a dar un ejemplo que fue muy lindo, que trabajamos también en un ejercicio, entendiendo este entrelazamiento cuántico. Una mamá trabaja, digamos, en una recesión de edad, un conflicto emocional que había tenido a la hora de aprender a escribir. Antes de esto, cuenta que su hija,
que estaba en una edad que ya tenía que escribir, no escribía. Que tenía que empezar a ver profesionales porque la nena no podía escribir. Cuando trabajamos, digamos, este conflicto en ella recuerda una escena de la infancia donde para aprender, digamos, la madre, de alguna manera, la golpeaba, ¿no? Porque como que la nena no entendía y la golpeaba para que, como diciéndole, burra, no aprendes, ¿no? Imaginemos este programa guardado en el inconsciente. Claro. Un programa que se hereda inconscientemente en los que vienen después. Hasta podría pensarse, si aprendo me golpean. Exacto, exacto. Entonces es muy fuerte, porque entonces hay algo ahí que yo no sé por qué, pero es peligroso, ¿no? Ella termina de hacer esta sesión y cuando vuelve a la casa me manda una foto, fue hermoso, ¿no? Esto es del impacto de la conciencia, y me manda una foto donde su hija había dibujado y había escrito una frase. Digo, esto es el entrelazamiento cuántico. Toda esa información que está inconsciente, que va condicionando esta experiencia sin saber que lo hace, y cómo uno, desde mover esa información en uno, libera a la generación que sigue. Impresionante. Bien, Moni, te voy a hacer unas preguntitas más. Dale. En este caso, ¿no? Contando todo esto que nos has dicho del método cuántico, ¿no? ¿Cualquiera puede estudiar el método cuántico? Cualquiera que... ¿Y a quién está dirigido, ¿no? Bien, cualquiera que elija encontrarse, ¿no? Obviamente que no hay ningún condicionamiento más que el de la mente para estudiar, digamos. No hay una edad, no hay que tener conocimientos previos, porque en realidad el libro y el maestro es la misma persona. Es una información que va a salir del cuerpo, no una información que va a entrar. Es decir, el método cuántico te va a dar la llave, ¿sí? Pero vos vas a decidir cómo y cuándo abrir ese conocimiento. Y en base a esa decisión empezar a ver cuánta información está ahí con vos, sin saber que está, ¿no? Es como si tu árbol y vos respiraran juntos al mismo tiempo. Así que no hay condicionamientos para estudiar. Muchas gracias. Moni, si tuviéramos que decir y hablar de ventajas, ¿no? De este método cuántico, ¿podrías mencionarme cuáles serían esas ventajas? Bien. Vamos a hablar de una oportunidad radical en el cambio de la conciencia. Es decir, una persona viene a la consulta, como yo te decía, con un conflicto, hay una identificación con ese conflicto. ¿Y dónde está ese conflicto? Ese conflicto está en su mapa, ¿sí? Una persona desde que es concebida y aproximadamente hasta los 7 años, 8, va generando un mapa. Es decir, que todos esos programas emocionales condicionantes que fueron heredando, de alguna manera le van a dar una manera de percibir la vida. Quiere decir que ese niño va a estar con su ojo, oído, cerebro, sensaciones y percepciones programado para ver de determinada forma. Entonces, ese niño va a percibir una parcialidad de lo que está sucediendo, pero así como lo percibe, lo va a guardar en su memoria y va a creer que eso es real. Digamos que entonces cada uno maneja una propia realidad. Exactamente, porque esa propia realidad va a estar basada en ese mapeo que se hizo incluso antes de que vos nacieras. Porque tu mamá y tu papá ya tenían un mapa y de alguna manera ese campo que ellos son antes de que uno ni siquiera esté concebido, ya tienen un montón de ideas y constructos realizados. Es decir, el niño nace y es de Rivero de Boca, ¿no? Es católico, tiene un nombre, es musulmán, católico o judío, o agnóstico o ateo. Digo, hay un montón de información que de alguna manera va a estar antes de que uno nazca. Quiere decir que ya hay un mapa preestablecido. Y desde ese mapa yo voy a empezar a percibir una determinada realidad. Ahora, eso que estoy percibiendo responde a este cerebro que fue programado para ver de esa forma. Entonces, el cerebro interpreta, supone, alucina, ¿sí? Cuando una persona trae un recuerdo,
el método cuántico lo que hace es, en primera instancia, que empieces a dudar de ese recuerdo. ¿Ok? Teniendo en cuenta que quizás eso que vos recordás está respondiendo a un mapa donde vos estás percibiendo algo que es como vos lo percibiste y no necesariamente es como sucedió. Entonces, en este recuerdo donde hay distintos tipos de memoria, hay una memoria descriptiva, puede haber una memoria episódica, una memoria descriptiva, hay distintas maneras en las que el cerebro recuerda lo que recuerda. La indagación lo que hace es poner en duda ese recuerdo. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque tu estado emocional va a depender de los pensamientos que vos tengas, es decir, el pensamiento de alguna manera le da vida a la emoción. De acuerdo a lo que yo pienso, siento. Ahora, ¿qué sucede si vos tenés durante 20 años un dolor que venís sosteniendo por un recuerdo? ¿Y qué sucede si ese recuerdo no era verdad o no sucedió de la manera en que su cerebro la guardó y la registró? Entonces, es impresionante ver ese cambio que se da en la conciencia cuando uno vuelve a recordar y con el proceso de indagación empieza a darse cuenta que quizás hubo detalles que omitió, porque también para algo el inconsciente omite, ¿no? Cuando voy haciendo esta reconexión del recuerdo, de repente aparecen personas que en ese momento no se recordaban que estaban. Cómo el cerebro omitió que esa persona quizás estaba. ¿Qué pasa si me doy cuenta que esa persona está? Digamos, hay un montón de información que se desvía. Entonces, este proceso de indagación me permite primero dudar de ese recuerdo. Empezar a ver qué es lo que realmente sucedió. ¿Cómo te sentiste de acuerdo a eso? Es decir, no podemos cambiar lo que la persona vivió, porque lo que vivió lo vivió, pero sí que pueda sentirse diferente a cómo lo guardó en su memoria. Entonces ahí se genera un nuevo mapeo, porque entonces soy consciente de aquello que no era consciente y me permito una nueva forma de comprender esa historia que viví. Le puedo dar un nuevo significado a esa historia. Y quizás ese dolor que estuve sosteniendo durante tanto tiempo simplemente no tiene sentido porque ese recuerdo no era así. ¿Y eso se descubre en una sesión, por ejemplo, en memoria celular? ¿Desde ese lugar se acompaña? Exacto. Lo que tratamos de ver es cuál es la posición de la persona frente a eso que vivió. ¿Cuál es la identificación con ese mapa? Yo puedo traer un motivo de consulta a mis 40 años y cuando empiezo a darme cuenta, me doy cuenta que estoy repitiendo una historia que tenía que ver con mi niñez y donde ahí está implicado un programa del árbol, ¿no? Una resonancia, hay un montón de información ahí que está como cortando y pegando, ¿no? Entonces, trasladar ese mapa en el tiempo, de alguna manera uno sigue en ese estado hipnótico porque cree que lo que está viviendo está sucediendo tal cual como lo vive y muchas veces el cerebro recuerda. Y acá volvemos a los estados de conciencia. Exacto. Es darnos cuenta de que eso que estás viviendo en presente, en realidad, mucho de ese recuerdo que vos traes es un recuerdo de un momento anterior. Es decir, la mente en pasado recuerda con su cuerpo en presente. Muchas gracias, Moni. Gracias a vos. Bueno, Moni, si nosotros, para ir finalizando, quisiéramos encontrar algún lugar donde buscar esta escuela de memoria celular, ¿a dónde podríamos dirigirnos, por ejemplo? Vamos a poner directamente la página web para que puedan acceder a la información y ahí ya tienen un mail de contacto. Ante todo, agradecerte porque hayas venido y compartido todo tu conocimiento con cada uno, porque es muy sanador escucharte y entender que conociendo nuestra historia podemos primero conocerla, luego comprenderla y finalmente aceptarla, ¿no? Y desde ahí poder elegir. Creo que esta es una de las bases de lo que nos has compartido hoy un poquito. Gracias, y este es el objetivo del método cuántico. Gracias. Nada más ni nada menos.